Hola a todos, Hola. hoy estamos en Tallinn y vamos a enseñaros los gimnasios que hay aquí. Vamos a ir al gimnasio más barato de la ciudad y después al gimnasio más caro. Así es. Ahora mismo estamos enfrente del gimnasio más barato, es este gimnasio Gym. Exacto. Se cuesta 19 euros al mes y puedes acceder 24/7. Así es, y no solo eso, por ejemplo, ahora mismo estamos en este edificio que queda pues justo a la entrada de la ciudad antigua de Tallinn, pero con esa tasa de 19 euros por mes puedes ir también a los otros gimnasios que tiene la cadena, Y hay pues muchísimos. en otros barrios. Ujú. Así que bueno, vamos a ir ahora dentro de este primero y vamos a mostraros pues todo lo que tiene, lo que no tiene. Vamos a compararlo después con el segundo gimnasio. Así vosotros pues nos podéis poner en los comentarios cuál es el gimnasio al que vendríais, qué es lo que os parece, en fin. ¿Cuál vale más la pena, no? Así es, así que ahora vámonos ahora adentro y vamos a enseñaros pues cómo funciona esto. Este gimnasio realmente está situada arriba de un supermercado. Así es, y el supermercado también es 24 horas, Sí, es verdad. entonces pues el acceso, podéis ver aquí está el supermercado aquí abajo, y este es el acceso ya al gimnasio. Ya empezamos con ejercicios. Ya te hacen subir escaleras apenas llegas al gimnasio. Exacto. Entonces, como en este gimnasio no hay trabajadores, hay que acceder al gimnasio a través de un aplicativo. Así que tenemos que abrir el teléfono. Aquí coges el gimnasio que quieres visitar y te pone un código QR. Y ahora pues vamos adentro y mostrar cómo es el acceso. Tienes que pasar aquí en este lector. Voy a intentar en otro lado. Vamos a ver. Ahora funcionó. El gimnasio tiene 2 plantas, entonces los vestuarios son en la segunda planta. Realmente este gym es gigante. Aquí a la salida de los vestuarios hay un panel en el que está toda la información de los también entrenadores personales. Si queréis contratar, pues podéis ver que dejan aquí el email de la persona, los idiomas que habla. Por ejemplo, aquí este chico habla estonio o inglés. Aquí esta otra chica, por ejemplo, habla estonio, inglés o ruso. En fin, entonces vosotros podéis contratar también un personal trainer, pero en ese caso, claro, tenéis que pagar un extra, ¿no? Así que ahora vamos a hacer un recorrido por el gimnasio para mostraros las máquinas que hay, para mostraros pues cómo es este local. Después de hacer los ejercicios hay que limpiar, ¿cómo se llama? Las máquinas. Las máquinas, sí. Por esto, aquí tenemos los papeles y el alcohol. Más o menos en cada columna del gimnasio hay uno de estos puestos que tiene el desinfectante y el papel
para higienizar la máquina para el siguiente usuario. Exacto. Mi amor, mira, aquí puedes comprar una bebida o un snack. Seguro que los precios son caros, ¿no? Comparado con el súper. Las bebidas de proteína, con barras de proteína, energéticos, agua deportiva así con minerales, ¿no? Y también agua con vitaminas. Así que hay una buena Variedad. variedad, sí. Ahora, tras habernos ejercitado un poco en el gimnasio más barato de la ciudad, estamos ya delante del gimnasio más caro. Sí, se llama Golden Club y esto se cuesta 85 euros al mes. Y hay también varios. Esto es lo más pequeño que hay aquí en el centro de la ciudad. Exacto, porque estamos en una parte de la ciudad que se llama Rotermany y está muy cerquita aquí de la ciudad antigua. Son antiguos edificios industriales, podéis ver aquí, de piedra, que los han remodelado, renovado. Sí, ahora está llena de tiendas y restaurantes. Y hoy, bueno, vamos a ver aquí el gimnasio más caro, 85 euros al mes, comparado con 20. Y Cuesta bastante, ¿eh? es muy caro. Y este gimnasio no abre 24 horas. No. Abre todos los días de la semana, pero Sí. con horario más restringido. Así que vamos a ver cómo es este gimnasio y quiero ejercitarme un poco más hoy. Sí, Así también. que vamos a ver lo que hacemos. Vamos. Vamos allá. Tuk-tuk. Aquí te dan una toalla para usar también cuando vienes. Aquí también hay gel de ducha, champú y acondicionador. Todo gratis. Bueno, como pudisteis ver en este gimnasio, hay una recepción en la que hay un trabajador y tienes esta tarjeta con la que abres la puerta de acceso a los vestuarios y también las taquillas pues tienen tu llave para llevarla cuando estás haciendo ejercicio. No necesitas traer candado ni nada por el estilo. Así que ahora, bueno, vamos a conocer un poco lo que son la zona de máquinas y atentos porque tenemos también una sorpresa que mostraros en este gimnasio. Así que por favor quedaros hasta el final, que os vamos a mostrar algo especial que este gimnasio tiene y que el anterior al que fuimos no lo tiene.
Hola Ingrid. Hola. Bueno, pues vamos a ponernos entonces a hacer un poquito de ejercicio porque realmente es necesario. Cuando eres más joven, en mi caso, por ejemplo, hacía mucho más ejercicio, pero una vez que empiezas a trabajar y, en fin, tienes otras tareas, pues lo dejas un poco de lado y hay que esforzarse en hacer un poquito más de ejercicio y eso te va a ayudar también en la vida, en el resto de actividades que tú hagas. Estar en forma, estar sano, pues es básico. Es verdad. Así que hacemos una invitación aquí a todos que hagáis al menos un poquito de deporte y seguro que os va a ayudar a sentiros mucho mejor. Y ahora es el momento más duro, que es realmente hacerlo. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Pero bueno, vamos a ponernos aquí a hacer algunos ejercicios. Así que ahora estoy pedaleando un poco aquí. En esta máquina tiene un panel interactivo en el que te va mostrando pues un paisaje por el que tú vas pedaleando. Puedes elegir con vistas a este panel o con vistas a mi esposa, que está allí más adelante. Ella tiene vistas a la calle también. Vistas mejores aquí, ¿no? Sí, pero tu panel también muestra, ¿no? Así que, bueno, esto es algo más moderno que yo no lo conocía hace años. Pero bueno, vamos a seguir pedaleando. Nosotros vinimos al gimnasio solo para hacer unos ejercicios aquí, pero también vimos que hay entrenamientos en grupo. Así y es. es todo incluido en esta 85 euros. Y hay como pilates, yoga, Diferentes tipos. diferentes tipos. Entonces, Es algo bueno porque de alguna forma te obliga, ¿no?, a venir y te obliga pues a entrenar al ritmo de otros. sí, Para quien no le guste entrenar solo, que quizá no tenga tanta fuerza de voluntad, pues es algo que creo positivo, ¿no? sí. Y también te da un poco de variedad Así es. de los ejercicios que puedes hacer. Y ya estamos con el corazón. Estamos listos a empezar con los ejercicios, yo creo. Vamos a levantar un poco de peso. Vamos a hacer mucho esfuerzo para ello, para aparecer delante de la cámara como que somos grandes deportistas. Pero, por favor, suscribiros al canal, Claro, porque necesitamos vuestro apoyo también para continuar para levantar el peso, ¿no? levantando peso y continuar grabando vídeos para todos vosotros. Algo que me está gustando de ambos gimnasios es que tienen ventanas Es verdad. en las que puedes hacer los ejercicios también viendo al exterior. Hay luz natural. Luz natural. Y, por ejemplo, puede estar nevando fuera, puede estar con el tiempo que sea, calor, Sí. que aquí estás en una temperatura buena Sí. y, bueno, es un ambiente mucho más, no sé, más relajado, que incentiva más a hacer deporte. Ujú. A mí no me gusta mucho el deporte así en un gimnasio. A mí me gusta más pues ir, no sé, a correr en la naturaleza, Jugar tenis. jugar tenis. Pero bueno, como no tenemos disponible todos los días con frecuencia pues poder ir a jugar tenis con alguien o irnos a dar un paseo fuera de la ciudad, pues es una forma de mantenerse en forma haciendo los ejercicios también Sí. en el gimnasio. Eso ya es más peso. Es 40 kilos. ¿Y cómo lo has llevado? Está bien. Ahora estoy haciendo... ¿Cómo se llama? Sentadillas. Sentadillas con pausa. Entonces estoy más tiempo abajo. Ajá. Si hago sin pausa, hago con más kilos. Voy a hacer este ejercicio con 60 kilos
que es casi lo mismo que mi peso. A ver, ¿cómo me va? Wow. Vaya, vaya, muy bien, ¿eh? Suscríbete al canal. Voy a deciros una cosa. Aunque este gimnasio cuesta tanto, voy a enseñar una cosa. Aquí me siento que no hay aquí soporte para los pies. Es muy resbaladizo. Así que Deberían mejorarlo más. deberían que mejorar. Con este precio al mes no es... Tenía que estar todo perfecto. Ya tenía que estar, ¿no? En este gimnasio también hay agua gratis. Vamos a ver... Agua fría. ¿Qué hay? ¿Agua fría? ¿Agua caliente y la del medio? Ah, es agua con gas. Con gas, sí. Wow. Nunca había visto agua con gas en un gimnasio. Sí, tampoco. No es muy bueno beber agua con gas haciendo los ejercicios, ¿no? Y ahora la sorpresa que os habíamos hablado que tiene este gimnasio es que tiene un pequeño spa. Es verdad. Aquí, por ejemplo, tenemos un jacuzzi. Wow. Es bastante grande y nadie lo usa. Así que está el spa ahora mismo completamente vacío. Para nosotros. Tiene aquí una ducha. Sí. El jacuzzi. Tiene también una sauna de vapor y una sauna seca. Pues el sauna de vapor obviamente es lleno de vapor. No podemos mostrarlo Claro. muy bien, ¿no? Pero bueno, vamos a abrir aquí a ver si se alcanza a ver algo. Algo se alcanza a ver. Algo, tal vez, pero... Es circular, con una cúpula ahí con luces. Sí. Bueno, no vamos a mantener la puerta abierta porque se pierde temperatura. Sí. Y una sauna seca. La sauna seca. Wow. También bastante grande. Con 2 asientos. Wow. Así se funciona. Y bueno, ¿qué prefieres? ¿Ir ahora a la sauna o al jacuzzi primero? Primero jacuzzi. Pues antes del jacuzzi nos vamos a dar una duchita higiénica y ya nos vamos para allá. ¡Wow! El agua está caliente. Vamos a relajarnos entonces un poquito. Vamos. Este es el lugar perfecto aquí para nosotros dos. Ah, vale. Después de los ejercicios, Ya. esto es una maravilla. Así que nosotros vamos ya a relajarnos un poco, que hemos ejercitado bastante hoy. Y desde aquí agradeceros que hayáis visto este vídeo hasta el final e invitaros para suscribirse a nuestro canal, dar like, comentarnos qué os ha parecido este gimnasio, el gimnasio más barato, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Chao.